Bienvenidos. Hoy nos vamos a poner unas gafas especiales para analizar algo que está en todas partes, pero que a menudo es invisible: el derecho. Lo usamos todos los días cuando hablamos de tener derechos o de lo que dice la ley, pero que es realmente esa maquinaria que organiza nuestras vidas, desde firmar un contrato hasta... Hasta saber por qué lado de la calle conducir. Exactamente. Es una pregunta clave, porque a primera vista parece solo un conjunto de reglas, un manual de instrucciones gigante para la sociedad. Pero los materiales que analizamos hoy nos invitan a desarmar ese concepto. Vamos a ver que la palabra derecho esconde, en realidad, varias ideas distintas. Y que su relación con el poder y el Estado es una danza compleja, ¿no? De dependencia y control. Justo. Exacto. La misión de hoy, con estos textos como guía, es trazar un mapa. Empezaremos por lo más básico. ¿Qué significa la palabra? Luego veremos quién tiene la fuerza para hacer que se cumpla. Y aquí es donde se pone bueno, porque exploraremos las dos grandes visiones sobre su propósito final. ¿Es un pegamento que nos mantiene unidos o una herramienta que perpetúa el conflicto? Esa es la pregunta. Es un recorrido que nos llevará desde la anatomía de una simple norma hasta las preguntas más profundas sobre la justicia. Al final, ese mapa debería permitirnos navegar este universo con mucha más claridad. Pues empecemos por el principio de ese mapa, la palabra derecho. Los textos insisten en que es un término ambiguo, que usamos para referirnos a cosas muy diferentes, Totalmente. como si tuvieran múltiples personalidades. Eso. Y diferenciar estas personalidades o acepciones, como las llaman los textos, es el primer paso. La primera y más obvia es la del derecho en sentido objetivo. A ver, Piensa en él como el gran sistema de normas, el ordenamiento jurídico de un país. Es, digamos, el manual completo del juego. o sea, cuando un noticiero dice el derecho argentino prohíbe tal cosa. Se refiere a este gran conjunto de leyes, decretos, códigos. Es el derecho como un objeto, como algo que está ahí afuera, escrito. Entendido. Precisamente. Pero luego, de ese gran manual, se desprende la segunda personalidad, el derecho en sentido subjetivo. Este ya no es el sistema, sino la facultad, el permiso o el poder que ese sistema te da a ti como individuo. A ver si entiendo. El derecho objetivo es el código de tránsito que dice por dónde se debe circular. Ajá. El derecho subjetivo es mi permiso, mi facultad de transitar libremente por la calle de acuerdo con esas reglas. Perfecto. Es el poder que la norma te concede. Es cuando digo tengo derecho a... Exacto, estás usando esa acepción. La norma objetiva te da un poder subjetivo. Luego está la tercera, que es más académica, el derecho como saber científico. Ah, claro. Se refiere simplemente a la disciplina, al estudio de todo este fenómeno. Claro, cuando alguien dice estudio derecho en la universidad, no está estudiando una ley en particular ni un permiso. Está estudiando la ciencia que analiza todo el sistema. El análisis estratégico del juego, por así decirlo. Buena analogía. Me gusta. Y nos queda la cuarta, que es quizá la más emocional y la que más usamos en el día a día, el derecho como ideal de justicia. Es cuando usamos la palabra no para describir lo que la ley es, sino lo que debería ser. Ah, esta es clave. Es la frase, no hay derecho a que pase esto. Esa misma. Ahí no estamos hablando ni de un código ni de un permiso. Estamos apelando a un sentido superior de justicia, ¿verdad? Equiparando derecho con lo que es justo. Es la idea misma de juego limpio. Qué interesante. Y es una aspiración moral que en el fondo impregna todo el sistema. Así que tienes esas cuatro caras en una sola palabra. El reglamento, que es el objetivo, Los permisos de los jugadores, el subjetivo. el análisis del juego, que es la ciencia, Y la idea de juego limpio, la justicia. Entender esto ya nos aclara bastante el panorama. de acuerdo. Ya tenemos las reglas y los permisos. Pero, y este es un punto central en las fuentes, esas reglas no existen en el aire. De poco sirve un manual si nadie lo hace cumplir. Aquí es donde la cosa se pone seria y entra en escena la relación inseparable, dicen, entre el derecho y el poder del Estado. Es que son conceptos que no se pueden entender el uno sin el otro. Por un lado, una de las características que define al Estado moderno es que tiene el monopolio de la coacción organizada. A ver, en criollo, eso significa que el Estado es el único que tiene el permiso oficial para usar la fuerza. Exacto.
O sea, si mi vecino hace ruido, yo no puedo entrar a su casa y apagarle la música por la fuerza. Tengo que llamar a la policía. Es el brazo del Estado, exactamente a eso se refiere. El Estado es el único matón legitimado en el barrio. Y ese poder es el que garantiza que el derecho no sea solo una lista de buenos deseos. Es la fuerza que respalda la norma. Sin ese poder, el derecho sería letra muerta. Totalmente. Pero aquí viene la parte que me parece más interesante de esta relación. Es un ida y vuelta. Porque si bien el poder hace eficaz al derecho, El derecho es el que organiza y sobre todo limita ese poder. es una simbiosis perfecta. Sí, en lo que llamamos un Estado de Derecho no se puede ejercer el poder de cualquier manera. La Constitución y las leyes son como el manual de instrucciones para el propio Estado. Le dicen al presidente qué puede hacer, al Congreso cómo hacer las leyes, a los jueces cómo juzgar. Y fundamentalmente, establece una barrera para proteger a los ciudadanos de ese mismo poder. Exacto. O sea, son las dos caras de la misma moneda. El poder le da dientes al derecho. Pero el derecho le pone una correa al poder. Es un equilibrio delicado. Un equilibrio delicado. Y ese equilibrio se ha vuelto aún más exigente. Los textos hablan del concepto de bloque de constitucionalidad. Buf, eso suena técnico. Pero la idea es sencilla. Significa que la norma suprema ya no es solo la constitución de un país. Ahora, en la cima de la pirámide, también están los tratados internacionales de derechos humanos. Lo cual tiene implicaciones enormes, me imagino. Gigantes. Quiere decir que el poder del Estado no solo está limitado por sus propias reglas internas, sino por un estándar internacional de respeto a la dignidad humana. Correcto. Un juez local podría basar una sentencia en un tratado internacional, incluso si una ley local dice otra cosa. O sea que la correa que controla el poder se ha hecho más fuerte. Y tiene un anclaje que va más allá de las fronteras nacionales. Ok, entiendo la maquinaria. El derecho es la regla, el Estado es la fuerza que la respalda y a la vez es controlado por ella. Pero esto me lleva a la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de toda esta arquitectura tan compleja? Porque aquí las fuentes nos presentan dos respuestas que no podrían ser más opuestas. Así es, entramos en el terreno de la función social del derecho. Por un lado, tienes la concepción funcionalista. Esta visión, digamos, es la más optimista. Ve a la sociedad como un organismo, un sistema que tiende al equilibrio. Como el motor de un coche, donde cada pieza cumple una función para que todo marche bien. Buena analogía. Y en ese motor, el derecho sería como el aceite. Su función es lubricar las interacciones, resolver los conflictos que inevitablemente surgen. Y mantener el orden, la cohesión social. Exacto. Desde esta perspectiva, el derecho es una herramienta de integración, un factor positivo que nos mantiene unidos y funcionando. Es la visión del derecho como el gran árbitro neutral que permite que la sociedad avance en paz. ¿Suena bien? Suena muy bien. Pero me imagino que no todos están de acuerdo. Para nada. Del otro lado de la vereda tenemos la concepción conflictualista, muy asociada al pensamiento de Marx. Esta visión no ve la sociedad como un organismo en equilibrio, sino como una arena de combate. Un campo de batalla. Un campo de batalla, donde diferentes clases sociales con intereses opuestos luchan por el poder y los recursos. Y en ese escenario, ¿qué papel juega el derecho? ¿Ya no puede ser el aceite del motor? No. Según esta teoría, el derecho es un arma en esa batalla. No está ahí para resolver el conflicto, sino para disimularlo y para asegurar la victoria de la clase dominante. ¿Un arma? ¿Cómo? Cumpliría una doble función. Por un lado, una función de dominación, usando la fuerza del Estado para mantener el status quo, y por otro, una función ideológica, presentando como justas y universales unas reglas que en realidad benefician a un sector. A ver, esta es la visión más cínica, por decirlo de alguna manera. Definitivamente. Entiendo el punto de que las leyes pueden favorecer a ciertos grupos, pero decir que todo el sistema es solo una herramienta de dominación. ¿Qué pasa con las leyes de protección al consumidor o los derechos laborales? Es una excelente objeción. ¿No son esas conquistas que contradicen esa idea? La respuesta desde una perspectiva conflictualista sería que esas leyes son concesiones. Concesiones que la clase dominante se ve forzada a hacer para calmar el conflicto y mantener la legitimidad del sistema. ¿Válvulas de escape? Son válvulas de escape para que la caldera no explote, pero no cambian la estructura fundamental de dominación.
Pongamos un ejemplo concreto, una ley de salario mínimo. ¿Cómo la vería cada concepción? A ver, el funcionalista diría, perfecto, es una norma que asegura un mínimo de justicia social, reduce el conflicto laboral y contribuye a la estabilidad del sistema económico. La visión positiva. Claro. En cambio, el conflictualista diría, es una cortina de humo. Fija un piso tan bajo que garantiza la existencia de mano de obra barata para el capitalista, mientras crea la ilusión de que el Estado se preocupa por los trabajadores. Y diría que legitima la explotación, no la elimina. Exactamente. Fascinante. Entonces, no es que una sea correcta y la otra incorrecta. No, son dos lentes distintos para analizar el mismo fenómeno. Y ambos revelan algo importante sobre la naturaleza del derecho. De acuerdo. Ya vimos qué es, cómo se impone y para qué podría servir. Ahora vamos a hacer zoom y mirar dentro de la maquinaria. ¿De qué está hecho el derecho? Sus ladrillos. Sus ladrillos, sus componentes fundamentales. Todo parece empezar con la norma. Sí, la norma es la célula básica. Y la visión clásica, la que sentó las bases del debate moderno, es la de Hans Kelsen. Para él, el derecho es, esencialmente, un sistema de normas que aplican una coacción, un castigo. O sea, un modelo muy simple. Si matas, vas a la cárcel. Justo. La estructura de una norma jurídica genuina, según Kelsen, es muy directa. Dado un acto ilícito A, debe ser una sanción B. Si no pagas impuestos, te cae una multa. Esa es la idea. El derecho es en esencia una serie de amenazas respaldadas por la fuerza del Estado. Pero eso deja afuera un montón de cosas, ¿no? Muchísimas. La ley que me permite casarme, o la que regula cómo crear una empresa, no me está castigando. ¿Cómo encajan esas en el sistema de Kelsen? Diste en el clavo. Esa fue precisamente la gran crítica que le hizo un filósofo posterior, H.L.A. Hart. Él dijo que reducir todo el derecho a órdenes y castigos era como describir el fútbol diciendo solo cuáles son las faltas. Se pierde la mitad del juego. Claro. Hart propuso que un sistema jurídico maduro tiene dos tipos de reglas. Aquí es donde se pone la cosa más compleja, pero interesante. Por un lado, están las reglas primarias. Estas son las que imponen deberes u obligaciones. Son el no robar, no matar, pagar los impuestos. Las reglas básicas de conducta. Exacto. Pero, y aquí está su genialidad, Hart dijo que lo que distingue a un sistema legal de las simples órdenes de un mafioso es la existencia de reglas secundarias. Que son, fascinantemente, reglas sobre las propias reglas. Justo eso. Son como las instrucciones de un juego de mesa. Imagínate que tenemos un juego. Las reglas primarias son las que dicen, mueve tu ficha 3 casillas o, si caes aquí, pierdes un turno. ¿Ok? Pero necesitamos más, ¿cierto? Primero, ¿cómo sabemos cuál es el manual de reglas oficial y no uno falso, que alguien inventó? Buena pregunta. Para eso existe la regla de reconocimiento. Es la que nos dice, las reglas válidas son las que están en esta caja aprobadas por el fabricante. Y en la vida real sería algo como son leyes las que aprueba el Congreso según el procedimiento de la Constitución. Exactamente. Segundo, ¿qué pasa si queremos agregar una regla nueva? El proceso para hacerlo sería la regla de cambio. Que en el juego sería, se pueden agregar reglas si todos los jugadores votan que sí. Y en la realidad, son los procedimientos para reformar las leyes. Y tercero, si hay una disputa sobre si alguien rompió una regla, ¿quién decide? Para eso está la regla de adjudicación. En el juego, en caso de duda, la abuela tiene la última palabra. Me encanta. Y en la realidad, son las normas que le dan poder a los jueces para interpretar y aplicar la ley. Qué buena analogía. Queda clarísimo. O sea, las reglas secundarias son el sistema operativo del derecho. Exacto. Le dan estructura, legitimidad y dinamismo. Sin ellas, solo tendríamos una lista de órdenes inconexas. Precisamente. Pero la evolución no terminó ahí. Años después, otro pensador, Ronald Dworkin, miró el sistema de Hart y dijo, aún falta algo. Todavía más. Argumentó que el derecho no se compone solo de reglas, por muy sofisticadas que sean. También está formado por principios. ¿Y cuál es la diferencia entre una regla y un principio? Las reglas funcionan en un modo todo o nada. O se aplican o no se aplican. Prohibido circular a más de 60 kilómetros por hora. Si vas a 61, rompiste la regla. Punto. Es binario. Sí.
Los principios, en cambio, son más como directrices, como estándares de moralidad o justicia que orientan las decisiones. Por ejemplo, el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio acto ilícito. Dame un ejemplo de cuándo un juez usaría un principio. Imagina un caso famoso que citan los textos. Un nieto mata a su abuelo para cobrar la herencia. Uf, terrible. La ley de sucesiones, la regla, no decía nada sobre herederos asesinos. Si aplicabas la regla literalmente, el nieto heredaba. No puede ser. Pero los jueces dijeron, no. Hay un principio fundamental en nuestro sistema que dice que nadie puede beneficiarse de su propio crimen. Y ponderando ese principio por sobre la regla literal, le negaron la herencia. Ah, ahí está. Los principios entran en juego cuando las reglas son ambiguas, injustas o simplemente no contemplaron una situación. Justo. Es increíble esa evolución. Pasamos de la idea de Kelsen de un simple «si haces esto, te castigo». A la arquitectura de Hart con reglas sobre reglas. Y finalmente a la visión de Dworkin, donde todo ese edificio está sostenido y guiado por una especie de brújula moral de principios y valores. El sistema tiene conciencia. Exacto, el sistema tiene conciencia. Has capturado perfectamente la esencia del recorrido. Nuestro análisis de hoy, basado en estas fuentes, nos ha mostrado que el derecho es un concepto camaleónico. Es a la vez el manual de reglas objetivo y el permiso subjetivo que tenemos en el bolsillo. Es una ciencia y un ideal de justicia. Y es el brazo ejecutor del poder del Estado, pero también la correa que lo sujeta. Y lo vimos como el pilar del orden social para unos. Y como un sofisticado instrumento de dominación para otros. Y al mirar en su interior, descubrimos una arquitectura viva, que evolucionó de simples órdenes a un sistema complejo de reglas primarias, secundarias y fundamentalmente de principios que le dan coherencia y un norte ético. Y es precisamente esa evolución la que nos deja con una reflexión final, una pregunta que las propias fuentes plantean. Mencionan el paso de un Estado legalista donde la ley aprobada por el Parlamento era la reina suprema, A un Estado constitucional donde la Constitución y los tratados de derechos humanos, cargados de estos principios y valores abstractos como la dignidad o la igualdad, ocupan la cima. un cambio de paradigma total. Total. Totalmente. Y aquí viene la tensión. Si estos valores, estos principios, son ahora el núcleo del sistema, ¿qué ocurre cuando la letra clara de una ley, aprobada democráticamente por los representantes del pueblo, choca con la interpretación que un puñado de jueces hace de esos valores abstractos? En esa batalla entre la voluntad popular expresada en la ley y la custodia de los principios por parte de los jueces, ¿dónde reside en última instancia la justicia?